Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía de vida. Aquellos de vosotros que sois realmente sinceros y que queréis desplegar vuestra vida auténtica, aquellos que os buscáis realmente y que investigáis, os habréis dado cuenta de que cuanto más tratáis de encontraros con vosotros mismos, cuanto más tratáis de llevar a cabo vuestra misión vital o la vida que creéis que debéis llevar, también surgen más obstáculos aparentemente o aspectos de vosotros que nunca os habíais encontrado antes. Y esto se debe a una verdad fundamental que tiene que ver con el hecho de que la luz arroja sombra. Porque en este mundo, evidentemente, tenemos que vivir con una personalidad adquirida, que es la sombra. Y como ya sugería en el vídeo anterior, pues esto es el ente, el objeto. Nos quieren convertir en entes y en objetos porque no quieren que despertemos, no quieren que expresemos nuestro ser real. Cuando digo nos quieren, me refiero no solo a la sociedad, sino a también seres que no forman parte de la sociedad. Pero bueno, digamos, en la sociedad en general se nos trata como objetos, porque así es más fácil gobernarnos. La ventaja que tenemos los seres con una chispa de vida y de consciencia es que somos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso. Somos capaces de ver dónde está nuestra sombra y dónde está nuestro ser real. Como seres de vida podemos expresar el camino, la verdad y la vida auténtica, tal y como hizo el maestro hace 2000 años. Él era la expresión del hombre universal y nosotros debemos hacer lo mismo, porque somos células de ese hombre. Por tanto, si no somos el juego caprichoso de la sombra en nosotros, somos capaces de expresar nuestro verdadero yo soy. Cada uno tiene una manera única de expresarlo, aunque siempre es según el amor verdadero, la luz verdadera completa, sin rastro de mentira, y la vitalidad pura. Expresando esta verdad en nosotros, podemos comenzar a neutralizar la sombra. Y un modo de comenzar a recorrer este camino de neutralización consiste en detectar los puntos débiles de la sombra, porque tiene puntos débiles. En cambio, el ser infinito, que se expresa a través de nosotros, no tiene puntos débiles. De hecho, cuando la luz brota completamente, la sombra tiene muy pocas oportunidades. El problema es que siempre quedan resquicios de mentira en nosotros, por donde vienen las caídas, que podemos decir, las pérdidas de memoria de lo que somos. Por eso hoy voy a daros unas pistas para que veáis los puntos débiles de la sombra y cómo neutralizarlas. Como ya dije, la sombra es un ente, la personalidad no se le puede considerar un ser, es un objeto. No es yo soy el camino de amor, verdad y vida. Es un mero títere que reacciona, una marioneta movida por hilos invisibles, que podemos llamar fuerzas electromagnéticas, entidades egoístas que comen energía, en fin, un sinfín de cosas. Pero debemos tener en cuenta que esa personalidad normalmente no tiene en mente una meta definida. Va por la vida, o mejor dicho, por la existencia sin propósito. Este es su primer punto débil. Y así quieren que vayamos sin un rumbo fijo. Quieren que no tengamos una finalidad definida, por eso nos confunden con tantas cosas, nos implantan ideas de lo que tenemos que ser, tanto en el colegio como en la tradición familiar, en fin, muchos ámbitos. Y este primer punto débil de la sombra tiene su contraparte en el árbol de la vida, que como ya vimos comienza con la finalidad de expresar nuestra auténtica misión de vida. Paralelamente,
los puntos débiles de la sombra se despliegan a lo largo de lo que podemos considerar el árbol del conocimiento, del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, donde todo está mezclado, que es el anverso del árbol de la vida. Por tanto, es una falsificación del árbol de la vida. Y del mismo modo que hay una carencia de finalidad, también hay veces que nos imponen finalidades falsas. Y por tanto, si nos imponen finalidades falsas, pues no tenemos voluntad de donar nuestros dones, porque no sabemos cuáles son. Entonces solo nos vemos forzados a vivir una meta impuesta. Por tanto, no hay corona de vida. La corona de vida, que sería una de las primeras esferas del árbol de la vida, la que sigue a la finalidad, no existe en el árbol del conocimiento. Más bien hay títeres, como dije. Y si no hay corona de distribución, pues tampoco puede haber genuina sabiduría. Lo que sí que hay es falsa sabiduría, que es una idea o intuición falsa de algo que tenemos que hacer separados, siempre del todo. Porque la verdadera sabiduría es tener una intuición pero conectados al todo. Por tanto, la falsa sabiduría es cuando somos movidos por una idea poco clara que siempre nos lleva a separarnos de aquello que somos. Nos sentimos aislados, que es precisamente el problema de el querubín caído, las estrellas de la mañana, lo que en la tradición judío-cristiana se llegó a llamar Lucifer, que eran seres que se desconectaron porque pensaron que podían generar sus propias condiciones de vida con su sabiduría caída, lo que llegó a conocerse como Sofía, la serpiente. Y esto lleva a una falsa comprensión. ¿Cuál es la falsa comprensión? Pues pensar que la vida consiste en el principio de la supervivencia. Cuando vivimos en modo de carencia, movidos por miedos, huimos de aquello que amenaza nuestra existencia. Y esta es la falsa comprensión de vida, mientras que la verdadera comprensión, como ya vimos, tiene que ver con una vida que ya conoce su cómo desplegarse. No necesita aprenderlo fuera, porque ya lo tiene dentro. No necesita que nadie le venga desde fuera a decirle cómo tiene que vivir, porque ella sola es como una semilla que se despliega, mientras que la falsa comprensión de vida pues es artificial. Y cuando no hay sabiduría y comprensión reales, no hay unión entre las dos. Por lo tanto, no hay conciencia universal, Da'at. Cuando no hay ni Jokmah ni Binah, no hay Da'at en hebreo. Lo que sí que hay es conocimiento falso. Por eso en el árbol sefirótico, normalmente la esfera entre la sabiduría y la comprensión no aparece, está desaparecida, y es porque hay un vacío, y es el vacío de consciencia que deriva en un conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y aquí entramos ya en la pérdida de vitalidad. Lo que debería ser la misericordia, en el lado derecho, el Gesed, pues se convierte en una falsa misericordia, en una falsa bondad, que vemos muy bien reflejada pues en la sociedad en general, la doble moral. La gente sonríe, pero luego por la espalda dice todo tipo de barbaridades de los demás. En la religión igual, se habla de fe y de amor, pero luego ya no solo se pasan por alto lo que llaman mentirijillas piadosas y algún otro tipo de debilidades menores, que evidentemente no tienen cabida en el árbol de la vida, sino que hay también comportamientos aún más destructivos, como puede ser la intolerancia, el considerarse a uno mismo indigno, lo cual lleva a considerar indignos a los demás y por tanto pecadores. Por eso en muchas religiones hay tanta violencia y división. Se considera a los demás
infieles o pecadores, comenzando por uno mismo. Evidentemente, si no hallas la verdadera vida dentro de ti mismo, ¿cómo vas a reconocerla en los demás? Allí donde hay vida, no hay juicio. El juicio es lo que ocurre en nosotros cuando no hay restricción de la maldad. Como ya dije la vez pasada, el lado izquierdo en realidad no existe en el árbol de la vida. Lo que sí que existe es la capacidad de decir sí a la vida y no a la muerte. Mientras que el juicio severo es, de algún modo, una manera de matarnos a nosotros mismos y matar a los demás en el corazón. Esta severidad que sí existe en el árbol del conocimiento también se refleja en el sentido de invencibilidad. Nos consideramos a veces invencibles o que tenemos la vida como algo que nos viene por sentado, cuando es un regalo que se puede ir en cualquier momento, y en realidad la vida que tenemos es muy pequeña, la chispa, porque todo lo demás son sensaciones, emociones, pensamientos, sentimientos que forman parte de la personalidad y que están gobernados por fuerzas electromagnéticas. Eso no forma parte de la vida, sino del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo, la Matrix. Otro aspecto severo de este lado izquierdo del árbol del conocimiento es el falso poder, el poder que trata de ejercer la ciencia, por ejemplo, sobre la naturaleza. Y lo que es más grave, hacerlo pasar por algo bueno. Dicen, no, hay que experimentar con cobayas y con ratas y con otra serie de animales, incluso con seres humanos, para crear medicamentos y luchar contra el cáncer y contra muchas otras enfermedades, lo cual es mera propaganda, porque nadie puede traer vida luchando. Eso es una falsedad, una falacia. En cambio hay gente que compra esa idea, tanto dentro del mundo de la ciencia como de la política, como de la religión. Todos compran la maldad que se hace pasar por bondad. Todos compran la maldad bajo la etiqueta de la bondad. Y el siguiente aspecto de falsedad, para los que ya sigáis el hilo de dónde estoy, pues sería Tiferet, la belleza, la armonía. Pero claro, en el árbol del conocimiento esa armonía y belleza no se dan. ¿Y qué hay sustituyéndolas? Pues una falsa armonía que llaman balance. Últimamente se oye mucho eso de el balance, ¿no?, en el mundo de la espiritualidad. Pero balance, como dije en el artículo que publiqué en el blog, viene de Baal, del alma caída, porque Baal es el poder del alma caída, el Adán caído, que se diría, cuyo balance consiste precisamente en mezclar lo que parece bueno y lo que se considera como malo. Por ejemplo, algunos hablan de combinar lo que son los placeres espirituales con los placeres que podemos llamar mundanos, que llegan a considerar como parte de la vida. Pero ya vimos anteriormente que todo lo que son sensaciones, sentimientos y emociones no se pueden considerar como parte de la vida, sino que son ya parte de un movimiento de energía caída, la serpiente, el movimiento de la imaginación que desea, que nunca se sacia y que no puede ser considerado como auténtica vitalidad. La auténtica vitalidad es algo diferente. Y cuando hay auténtica vitalidad, no hay esa pasión por lo que normalmente consideramos como placeres de la vida. Porque ese tipo de sensaciones y de deseos no existen cuando hay vida manifestada. Existen cuando no hay vida manifestada. Evidentemente, cuando vivimos en la sombra, pues todos tenemos apetencias que no son nuestras, son del cuerpo falso que nos han impuesto en esta tierra. También se dice que el balance consiste en medida por medida. Mida, keneget, mida, en hebreo. Pero eso es solo en esta
tierra, donde ojo por ojo, diente por diente. Como decía en el artículo, es como un juego de tenis. Es pim pam, siempre lo mismo. Causa y efecto, causa y efecto. Si tú haces una, te va a venir de vuelta. Si tú tiras una pelota contra un muro, te va a rebotar y como no te quites, te va a dar. Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera armonía. Eso es un balance mecánico que en Egipto estaba asociado a la diosa Maat. Y Maat en castellano se parece a mata, como digo en el artículo. Por tanto, la armonía no es balance. La armonía es un despliegue conjunto de expresiones unitarias que se apoyan mutuamente, como en una simbiosis, y no necesitan comerse mutuamente, como en la naturaleza caída, y llegan de modo natural a un éxito no forzado. En cambio, en el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el éxito es un éxito que se basa en ideales erróneos que tienen que ver con la adquisición de poder, riquezas, posición. Cuando tenemos la ambición de estar por encima de los demás o sobreponernos a la existencia, no con nuestros dones vitales, sino por medio de la astucia, de las contrataciones de las que hablábamos, la filarguiría, el amor a los intercambios, entonces estamos manejando un netzach caído, una idea del éxito completamente equivocada que a lo mejor nos lleva al éxito, pero no al que nos corresponde. El que nos corresponde es de momento a momento, cuando logramos estar anclados en la expresión del yo soy, amor, luz y vida completas. El camino auténtico. La contraparte, la ayuda del éxito era, si recordáis, la consciencia humilde, que se expresa como gratitud también, pero en el árbol del conocimiento, en cambio, no hay ese tipo de gratitud, sino más bien un intelectualismo que crea teorías supuestamente racionales para lograr el éxito. Es decir, no hay humildad, hay orgullo. No hay consciencia, hay mentalidad. Y la mente de la serpiente miente para adquirir todo lo que fomenta su simiente, su semilla. La serpiente se camufla. Es todo imaginación. Y lleva a una falsa roca. Si en el árbol de la vida tenemos a la verdadera fundación, Yesod, que es la roca donde debe anclarse nuestro ser, donde hallamos calma y armonía. Si en la roca fundación de nuestro verdadero ser hallamos el goce de nuestros auténticos dones de vida, pues en el árbol del conocimiento las rocas son las falsas riquezas, que se basan sobre todo en el resultado de la tecnología que viene como fruto de la idea de éxito y de progreso. Y estas falsas riquezas acaban dando lugar a un mundo donde aparentemente hay abundancia y seguridad, pero es todo tan efímero. En el reino de muerte en el que nos encontramos hay cosas que parecen de vida, pero que no lo son, porque todo se acaba. En este mundo es todo pasajero. Es un reino que no es el reino de vida. Por tanto, ya tenemos el despliegue de los puntos débiles. Sin embargo, podemos ahondar mucho más, comprendiendo cómo la ilusión de la sombra en nosotros tiene una peculiaridad en cada uno. Y de hecho, se puede calcular matemáticamente, porque uno de los grandes puntos débiles de este mundo es que todo está pesado y medido y se puede meter en una fórmula matemática. Por tanto, se puede conocer con precisión. En cambio, la verdadera vida y la verdadera consciencia no se puede calcular. Eso es infinito. Somos seres
ilimitados en lo que concierne a nuestro verdadero ser, en lo que concierne a nuestra sombra, a nuestro ente social, nuestro ente natural caído. Ahí somos seres gobernados, como dije, por fuerzas electromagnéticas que son expresables en forma de números, porque son ritmos. Y esto ya lo vemos marcado, por ejemplo, en la fecha de nacimiento. Hay muchos otros patrones, como el nombre, por ejemplo, pero una manera de comenzar es viendo la fecha de nacimiento. Se puede analizar de muchas maneras. De momento, os dejo una pista: sumar cada uno de los dígitos de vuestra fecha de nacimiento, uno por uno. Por ejemplo, si habéis nacido el 3 del 5 de 1955, pues ya sabéis que es 3 más 5, 8, más 1, 9, más 9, 18, más los 5 y más 5, pues da 28. Y como tenéis dos cifras, pues volverlas a reducir y os da 10. Y como os da 10, pues volverlo a reducir para que os dé una. Porque uno de los módulos de cálculo es la base 9. Entonces, para hallar la sombra en este módulo 9, hay que reducirlo siempre a un dígito. Hay muchos más módulos. Hay un módulo 12, hay un módulo 22, 36, pero en fin, en este caso, a aquellos que os haya salido, por ejemplo, un 1, seréis inevitablemente personas con una sombra tendente al aislamiento, o sea, a quedaros solos y a no ser expresiones de vuestro yo soy, vuestro líder interior. Si tenéis un 2, pues estaréis acosados por las dudas, las incertidumbres internas. A lo mejor sois muy dependientes emocionalmente. Si sois un 3, pues a lo mejor tenéis miedo a expresar vuestra sensibilidad, vuestra creatividad, y os haréis tendentes a cubrir eso con hablar demasiado de aquello que os gustaría expresar. Tenderéis a guardaros para vosotros mismos cosas que debéis comunicar. En cuanto a los 4, a grandes rasgos, pues sería un estancamiento, ¿no?, en la materia, los 4 elementos. Entonces debéis encontrar la manera de que vuestra vida fluya como los 4 elementos, transformándose y apoyándose mutuamente. Si tenéis un 5, pues tendréis problemas para ejercer vuestra disciplina y sentiros libres, pues surge la sombra. Y la sombra no es libre, se vuelve incluso libertina. Los 6 suelen ser gente que, si no está armonizada, pues se hace muy egoísta, incapaz de disfrutar de los placeres de manera natural, hace a los demás girar en torno a ellas mismas, tienen muchos apegos emocionales a la familia, o incluso pueden tener ideales sobre una familia que les gustaría tener pero que no logran. En fin, muchos otros aspectos. En cuanto a los 7, en vez de ir hacia adentro y ser dueños de su vida con la conciencia, pues se vuelven todo lo contrario, muy tendentes a ver los defectos de los demás, a tratar de controlar. En vez de gobernarse a sí mismos, tratan de gobernar a los demás. Los 8, en su aspecto negativo, son ambiciosos y justicieros, desbalanceados. En cuanto a los 9, su aspecto negativo sería la incapacidad de sacar sus dones de sabiduría y de compartirlos de manera humanitaria, aislarse como un ermitaño. En fin, estos a grandes rasgos los aspectos negativos. En otros vídeos ya lo expandiré y veréis otros módulos de comprensión de lo negativo y lo positivo. Pero bueno, puesto que ya está anocheciendo, dejaré el tema de los números de la sombra para otro día. Y hasta entonces, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo con esta puesta de sol. Así pues, meditad en profundidad todo lo que os he contado y tened siempre delante a vuestra sombra, no dejéis que os gobierne. Sed conscientes de que podéis
abriros al espacio del verdadero cuerpo universal de vida, como células que somos, porque cada uno debemos ser el camino, la verdad y la vida completa, y no la que nos quieren imponer.